Muy bien. Yo no sé si pedir la banqueta alta o no. No sé cuánto. Ese fue Álvaro que me metió la pata y caí. Pero bueno. No sé si Álvaro o Alvarito. Pero bueno, lo vamos a perdonar en el Señor. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, saludo a los que no saludé. Que el Señor los llene de su paz. Recíbanla en el nombre de Jesús. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener la segunda parte de la primera. El domingo pasado comencé con una pregunta. ¿Estás firme? ¿Cuántos se fueron de acá entendiendo que están firmes? Una. Muy bien. Buenísimo. Gloria a Dios. Dos. Si uno predica y una mano levanta la mano, ya nos damos por gozosos. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y el título es, ¿estás firme? Esperemos que hoy sí te vayas entendiendo que estás firme. Y vamos a seguir con cuídate. Cuídate. Y si sentís que no estás firme, bueno, ahí podés ver de qué maneras podés estar firme. ¿Amén? Muy bien. Vimos el pasaje 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, que ¿qué dice? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Hay ray para moscas? Hay una mosca que tengo acá que me está dando vuelta. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, todo el honor, porque vos sos un Dios santo, un Dios justo, un Dios, Señor, que nos saca de los lugares, Señor, de oscuridad donde estábamos para llevarnos a lugares de luz. Señor, pero también sos un Dios amoroso y misericordioso, que juntamente con Cristo, Señor, nos das tu Espíritu Santo para darnos la fortaleza, para ayudarnos en esos momentos de debilidad, para ayudarnos, Señor, cuando vienen pensamientos que no te agradan y que no son buenos para nosotros. Por eso, Padre, te honramos y te bendecimos. Señor, te rogamos que esta palabra, Señor, sea una palabra que penetre en nuestras vidas, Señor, transformándonos, cambiándonos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de verte a vos. Señor, que podamos salir llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para comenzar ahora a vivir la vida abundante. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muy bien. Habíamos visto que este pasaje es un pasaje que culminaba de una enseñanza que Pablo venía hablando y tenía que ver con el vivir bajo la nube. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, Pablo nos decía que no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y habíamos visto que para estar firmes tenemos que vivir bajo la nube. ¿Qué es vivir bajo la nube? Bueno, el entendimiento de quién es Dios. ¿Quién es Dios y quién está con nosotros? La nube, habíamos dicho que es Dios mismo guiándonos. La columna de fuego es Dios mismo alumbrando nuestro camino. Y habíamos dicho que si hay gente que tropieza, ¿por qué es?
porque no está viviendo en la luz. Está viviendo en oscuridad, y donde hay oscuridad nos tropezamos, caemos. Para estar firme, entonces, tenemos que vivir bajo la nube y bajo la columna de fuego. Pero también tenemos que cruzar el mar. El pueblo de Israel había llegado a ese límite donde habían salido de Egipto. Dios le había endurecido el corazón a Faraón y los perseguía, y cuando llegaron al mar se encontraron con un límite. ¿Te encontraste alguna vez con un límite donde no podés seguir avanzando? Donde llegás a un momento que decís, ¿qué hago ahora? Tengo al enemigo persiguiéndome y no puedo avanzar. Bueno, ahí es donde tenemos que accionar la fe. Ahí es donde tienen que venir todas esas promesas de parte de Dios. Entonces las accionamos la fe, y ahí es donde abrimos nosotros el mar. Habíamos visto que Dios le dio la orden a Moisés: andá, dejá ya de orar y empezá a accionar, y dividí el mar. Sabemos que el milagro lo hace Dios, pero lo hace a través de los hombres. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, tenemos que saberlo. Por eso tenemos que saber quién es Dios y quién está con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Cuando accionamos esas promesas de Dios, estamos abriendo el camino para seguir avanzando. Estamos haciendo que eso que ya estaba decretado en los cielos se baje a la tierra. Y muchas veces nosotros somos cristianos que estamos con las manos atadas, que estamos con las bocas vendadas, estamos con los ojos cegados y con los oídos tapados. Entonces somos cristianos, le podríamos decir cristianos maceta. Así como hay cristianos boya, ¿se acuerdan los amigos boya? Esos que te levantan. ¿Cuántos pescadores hay acá? Estamos con él. Bueno, el amigo boya es el que te levanta, no el amigo plomada que te hunde, ¿no? El amigo boya que te da palabra de bendición, palabra de aliento, te da pasaje bíblico, te exhorta, pero al mismo tiempo te ayuda a avanzar. Ese es el amigo boya. Bueno, ahora decirle que tenés al lado, no seas el amigo maceta, el cristiano maceta, que estás ahí como un florero, sos uno más. Iba a decir algo que no sé si estaba bueno. Bueno, ¿está bien? No seas el cristiano maceta, sé el cristiano que acciona la fe. Pero también habíamos visto que para accionar la fe, después, una vez que recibimos ese milagro, una vez que el mar se abre, hay que dar pasos de fe. Pasos de fe. El mar eran paredes de agua ahí donde el viento había venido, rugió el viento, y entre ese ruido del viento, las aguas que se abrieron, el piso estaba seco, y habíamos dicho quién era el primero que daba el paso. Entonces hay que accionar la fe, accionar el milagro, pero también hay que dar pasos de fe, avanzar. Una vez que recibimos ese milagro, no podemos quedárnoslos guardaditos. Tenemos que accionar con pasos de fe. ¿Amén? Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a hoy estar viendo que si estamos firmes, si estamos viviendo bajo la nube en una comunión con Dios y en una santidad con Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice Pablo ahora? ¿Qué advertencia nos da? Cuídate de no caer. Cuídate de no caer. Así que hoy vamos a estar viendo a qué se refiere con este cuídate de no caer. Pero quiero leerle 3 versiones de este pasaje. Me gustaron mucho. Dice,
Bueno, en Reina Valera dice, así que el que piensa estar firme, o sea, el que piensa estar firme, dice, mire que no caiga. Resumido, podemos decir, yo puedo pensar que estoy firme y tengo que mirar de no caer con esta referencia. Con esta referencia. Entonces, mire, cuando leemos, mire que no caiga. Miro si estoy bien, miro si estoy firme. Pero fíjense lo que dice palabra de Dios para todos. Dice, así que el que sienta, es una palabra muy utilizada por nosotros, el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Cuídese de no caer. Y traducción en lenguaje actual dice, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero que lo haga. Puede ser el primero que lo haga. Yo no sé si alguna vez escuchaste o te pasó, pero no pensaste alguna vez, bueno, eso a mí no me va a pasar. Eso a mí no. Yo estoy bien. Eso es para otros. Yo nunca caería en eso. A mí nunca me pasaría eso. No. ¿Y qué pasa cuando pensamos así? Salimos de la iglesia y en la esquina nos damos como contra el piso. Pecamos a la vuelta de la esquina. El pecado está ahí esperándonos para hacernos tropezar y caer. Muchas veces decimos, mis hijos no van a pasar por eso. Mis hijos no van a hacer esa determinada situación. Y sin embargo, después lo están haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia nos hace pensar que somos invencibles, nos hace pensar que somos imbatibles, insuperables. Pero déjenme decirle que todos, desde el pastor hasta el último, todos somos vulnerables. Así que decirle al que tenés al lado, sos vulnerable, cuídate. Sos vulnerable, cuídate. Cuídate, decile, cuídate. Todos somos vulnerables, todos podemos fallar y caer. Todos, es algo que lo tenemos que saber. Por eso dice, el que piense estar firme, el que se sienta seguro, cuídese. No vaya a ser que caiga. ¿Y cómo quedamos? ¿Cómo queda nuestro ego? ¿Dónde queda nuestro orgullo? ¿Dónde queda ahí el macho que está ahí firme? Entonces ahí es donde después queremos, como hablaba hoy a la mañana con un hermano, nos ponemos máscaras. Estamos caídos, pero mostramos que estamos firmes, que estamos seguros. Y si no, ahí es donde viene la negación, que sentimos que estamos firmes. Pensamos que estamos bien, pero la manifestación, ¿cuál es? Caído completamente. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Y Dios lo sabe. Por eso nos dice a través del apóstol Pablo, si pensás que estás firme, si te sentís que estás firme, bueno, cuídate. Mirá de no caer. Mirá de no caer. El pueblo de Israel, millones y millones de personas cayeron y murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque aun cuando vivían bajo la nube, aun cuando cruzaron el mar, ellos, ¿qué pasó? No tuvieron cuidado. Se acostumbraron al Dios dador. Se acostumbraron a vivir en luz. Se acostumbraron a vivir bajo el cuidado de Dios. Entonces, donde uno está seguro, ¿qué hace? Se relaja, ¿no? Cuando estamos seguros en un lugar seguro, nos relajamos.
nos empezamos a tirar a chanta, decimos nosotros, ¿no? Ahí nos achantamos. Ahora, fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 5 y 6. Dice, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos, quedaron muertos, finiquitaron, quedaron ahí en el desierto. Ahora, fíjense lo que dice Pablo, pero todo esto sucedió como un ejemplo. ¿Como un ejemplo para quién? Para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los cristianos. Los cristianos, los que podemos leer hoy la palabra de Dios, entonces podemos tomar como un ejemplo todo lo que pasó. Todo lo que pasa, dice, quedó como un ejemplo para nosotros, ¿a fin de qué? A fin de que no codiciemos cosas malas, no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Así que Pablo está diciendo, hermanos míos, iglesia amada, querida, ellos cayeron aún cuando vivían bajo la nube, ellos cayeron aún cuando accionaban la fe, Dios hacía el milagro y pasaron. Ellos ahí hicieron todo lo que tenían que hacer, pero ¿saben qué pasó? No tenían un ejemplo, no tuvieron ejemplo ellos. Lo único que ellos tenían que hacer era obedecer y seguir lo que Dios decía. Y no lo hicieron, no tuvieron ejemplo. Pero nosotros sí tenemos hoy ejemplo. Nosotros sí hoy podemos ver qué pasó. Quedó registrado hoy a través de la Escritura todo lo que pasó. Entonces, dice Pablo, hermanos, tenemos un ejemplo. Ojo, no cometamos los mismos errores. Eso es lo que está diciéndole Pablo. Y esta palabra ejemplo, cuando uno ve la traducción literaria original, dice modelo patrón. Y hoy tenemos como modelo patrón lo que le sucedió a ellos. Y esta palabra, ejemplo, en el griego, quiere decir cuña, algo que golpea. Nos tiene que golpear estos ejemplos. Esta palabra significa sello, cicatriz. ¿Cuántos tienen alguna cicatriz? ¿No? ¿Sabés qué te pasó? ¿Te acordás cada vez que la ves? ¿Te acordás, no? Bueno, esos son los ejemplos. Eso sería la traducción de ejemplo. Tenemos esa cicatriz que la vivió otro. ¿Querés terminar con esa misma cicatriz, con ese mismo daño? No. Hoy no, ¿no? Ahora también significa modelo para imitar, o instancia, que significa advertencia. O sea, en las palabras de hoy sería, tenemos un modelo patrón, que sería para imitar o para no hacer lo mismo. Por eso nosotros hoy decimos, ¿es un buen ejemplo o es un mal ejemplo? Nosotros catalogamos eso, pero es un ejemplo. Si es bueno, lo podés imitar. Y si es malo, no lo imites, hace todo lo contrario. Y nosotros estamos llenos de ejemplos. Nuestros padres nos dieron un ejemplo. Tal vez nuestros padres dieron mal ejemplo. Tal vez podemos ver malos ejemplos de los políticos. Tal vez podemos tener malos ejemplos en la palabra. Podemos tener muchos malos ejemplos, pero también tenemos muy buenos ejemplos. Y yo saqué una frase que me acuerdo que me la había dicho un profesor en la facultad y buscándola, porque no me la acordaba, veo que tiene un autor. Yo siempre pensé que la había dicho él. Y dice, el hombre inteligente aprende de sus propios errores. El hombre inteligente aprende de sus propios errores. El sabio
El sabio aprende de los errores de los demás. Esa sería, de ahí se desprenden las definiciones en administración de empresas de lo que es inteligencia y sabiduría. La inteligencia es cuando yo aprendo de lo que me pasa a mí. ¿Cuántos quieren tropezar 2 veces con la misma piedra? Yo tropiezo muchas veces con la misma piedra, con la misma piedrita, ¿no? Yo sé que estoy con una iglesia santa y gloriosa, pero solo me pasa a mí. Ahora, la sabiduría es cuando uno ve con la piedrita que tropezó el hermano. Entonces decimos, yo no quiero tropezar con esa piedrita. Por ahí no voy a ir, ¿no? Porque no quiero terminar de esa manera. No quiero quedar tendido en el desierto. Esa es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Ahora fíjense, 1 Corintios 10:11. 1 Corintios 10:11. Dice, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia. En Reina Valera iba a decir, para amonestarnos. Quedó como amonestación para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Y esta palabra amonestación es un llamado de atención. Quedó escrito para que nos llame la atención. Por eso cuando nosotros leemos el pueblo de Israel y vemos todo el Antiguo Testamento, lo primero que hacemos, ¿qué es? Pero qué salames que son, ¿no? Teniendo la nube, teniendo a Dios que le hablaba, o sea, yo me imagino cuando Moisés sube a buscar las tablas de la ley, cuando Dios estaba escribiendo la tabla de la ley, que se veían los rayos, las centellas y los truenos y las luces, y el pueblo abajo, ¿qué hacía? Che, ¿y si adoramos un Dios de oro? Aarón, ¿por qué no nos armas un becerrito de oro? Uy, sí, pero, ¿qué les pasó? Bueno, eso es para llamarnos la atención. Y muchas veces nosotros no lo tomamos como un llamado de atención, sino que nos paramos desde este lugar, ¿no? Diciendo, qué salames que son. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo les va a pasar eso? ¿No? ¿Y Dios qué dice? Pueblo de dura cerviz. ¿Sabe lo que significa dura cerviz? Cabeza dura. Cabeza dura. No voy a preguntar acá quién es cabeza dura porque seguro que voy a ser el único que levanta la mano. Entonces, ya no quiero quedar expuesto delante de ustedes. Está. Pecadito. Así que la palabra amonestación es un llamado de atención, nos tiene que llamar la atención cuando leemos su palabra. Les estoy dando una manera de cuidarse, está diciendo. Hay una manera de cuidarte, es una advertencia. Recuerden qué pasó con sus antepasados, recuérdenlo, ténganlo en la memoria. Esta palabra amonestación es traerlo a memoria, traerlo a la mente. Eso significa amonestación. Cuando te están amonestando, te están trayendo a la mente algo. Y eso es lo que significa esta palabra. Por eso, para los que anotan, el primer punto, lo primero que nosotros vemos para cuidarnos es traer a la mente. Traer a la mente. ¿Qué traemos a la mente? Estos ejemplos. Por eso la insistencia de decir, lean la Biblia, estudien la Biblia. El otro día hablábamos con un pastor que decía, no es lo mismo hacer un devocional, no es lo mismo estudiar la Biblia cuando estudiamos cosas aisladas, que estudiar la Biblia profundamente. Meterse ahí en la Biblia, hacer un seminario ya más profundo. Y ustedes saben que cuando uno hace un seminario, le genera muchas dudas.
Porque hay más dudas que certezas, ¿saben? Porque ahí se ve lo profundo. Empezás a ver cosas más profundas de la palabra de Dios. Ya no es lo que me dice el pastor y lo tomo por fe. No, ahí empezás a tener pruebas de que la palabra es inerrante, que es infalible, que la palabra de Dios es viva y eficaz y que es más cortante que espada de doble filo. Lo empezás a tomar. Y cuando vos empezás a hacer esa clase de estudio, ya no va a venir alguien y te va a decir, no, Dios no existe. Y vos, ¿en serio? No, ya vas a estar plantado. ¿Por qué? Porque tenés un estudio profundo. Ya no van a poder venir con cualquier doctrina, y ahí, como las olas del mar, que vamos yendo para donde el viento nos tire. No, ya estamos plantados. Por eso la palabra de Dios quedó como un ejemplo, estudiémosla, saquemos de ahí esos malos ejemplos y hagámoslo vivo, no cometamos los mismos errores. ¿Amén? Muy bien. Así que hemos visto muchos malos errores. Y la iglesia de Corintio acá, como nuestra iglesia hoy, tiene el mal ejemplo del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para no hacer lo mismo. No cometamos los mismos errores. Y te pregunto, cuando vos estás en un momento de toma de decisiones, cuando vos estás ahí frente al mar, frente a esa situación, y donde se te viene esta palabra, ¿lo hago o no lo hago? ¿Avanzo o no avanzo? ¿Me quedo o me voy? ¿Qué decisión tomo? ¿Les pasó alguna vez? ¿Qué se viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que queremos? Muy bien. Y ahí es donde viene siento de parte de Dios. Ese famoso siento de parte de Dios. Siento de parte de Dios hacer esto. Siento de parte de Dios hacer lo otro. Y lo digo a propósito, porque esta semana estuvimos hablando del sentir. Y quiero, entre paréntesis, aclarar. El sentir es parte del ser humano. Todos sentimos. No está mal con el sentir. No está mal que digamos siento de parte de Dios. Quiero que quede claro eso. Pero como cristianos no nos manejamos por ese sentir. Como cristianos nos manejamos por certezas. Entonces, está bien que cuando esté en alguna situación y diga, siento de parte de Dios avanzar por acá. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahora, no voy y lo hago. Ahí es donde pongo un alto, ahí es donde freno, piso el freno. Me encierro con el Señor, me encierro con su palabra y ahí le pido que me confirme si ese sentir venía de parte de Él o era que la noche anterior me comí un lechón y al otro día siento de parte de Dios hacer otra cosa. Porque sentir, vamos a sentir un montón de cosas. Yo cuando estoy enojado, ¿saben lo que siento? Rabia. Ahí está, siento rabia. Me salvó. Porque siento ganas de irme a la costa. ¿O no? Bueno. ¿O no? Cuando nos peleamos con nuestras esposas o nuestros esposos, yo sé que pasa muy esporádicamente, yo sé que no pasa acá, yo sé que no les pasa a ustedes, esto lo tomé como ejemplo de la otra iglesia, eran todos pecadores, pero cuando uno se pelea, ¿no? ¿Sigue sintiendo el amor? Arrepiéntanse, pecadores, están todos mintiendo. Sentimos enojos, o sea, menos amor sentimos de todo, ¿o no?
pero nos manejamos por ese sentir, siento de parte de Dios mandarte el fuego. Y algunos hasta lo espiritualizan y dicen, Señor, siento que me está diciendo que te la envíe. Envíala tú, Señor, o te la envío, ¿no? Ahí vienen esas oraciones espirituales. Y Dios dice, no te manejes por el sentir, porque te puede llevar a lugares que no te conviene. Entonces ahí es donde hacemos un alto, donde tomamos un bálsamo de agua fría, nos encerramos con el Señor y ahí es donde vamos a su palabra a que nos confirme. Y entonces ahí salimos ¿con qué? Con una certeza de parte de Dios. No nos manejamos por sentir, nos manejamos por certezas. ¿Está bien? Ahora, antes de la certeza estuvo el sentir. Eso es válido, no está mal. Pero cuando hablemos, entonces ahora tengamos cuidado y digamos, sentimos de parte de Dios esto, pero tengo la certeza, acá, en esta palabra, en esta situación, pasó esto, esto y esto. Entonces ahí es donde vamos a tener seguridad. Porque ¿saben muchas veces lo que pasa? Siento de parte de Dios hacer tal cosa. Ayer una situación, un pastor sentía de parte de Dios abrir la congregación. Abre la congregación. Y después le fue muy bien laboralmente y sintió que tenía que seguir con la empresa. Y quedó la iglesia abandonada. Quedó la iglesia abandonada. ¿Por qué? Porque sintió. Sintió abrirla y después sintió abandonarla. ¿Se dan cuenta? Entonces pasan esas cosas. Y después decimos, no estaba tan seguro que era de parte de Dios esto. No estaba tan seguro que era de parte de Dios lo otro. Y ahí es donde el diablo aprovecha. ¿Y dónde está el campo de batalla del diablo? En la mente. Entonces ahí empezamos, ¿lo que sentí era correcto o no era correcto? ¿Estaba bien o estaba mal? Y ahí tenemos dudas. ¿Por qué? Porque no tenemos certezas. Cuando tenemos certezas de parte de Dios, ahí es donde podemos estar frente al mar y ahí es donde estamos seguros que estamos en el lugar correcto. Entonces podemos accionar la fe y podemos dar esos pasos de fe y avanzar. ¿Amén? Muy bien, cierro paréntesis entonces. Por eso me gustó esa versión de Palabra de Dios para Todos. Aquel que se sienta seguro. Podemos sentir un montón de cosas, pero dice, pero ojo, no caigas, ojo, estate seguro que estás seguro. No vaya a ser cosa que sentimos la salvación y cuando venga Cristo, nos vayamos para el otro lado. Porque no es por un sentir, son certezas. El Espíritu Santo nos da certeza de que somos hijos de Dios. Entonces no es un sentir. ¿Somos salvos? Y puede ser, sí. Yo vengo el domingo a la iglesia, sí. No. Tengo que tener la seguridad. Soy salvo y camino hacia esa salvación. ¿Amén? Muy bien, así que cuando vos estés tentado en hacer algo, cuando vos sientas de parte de Dios en hacer algo o en decir algo, entonces hacé un alto y ahí buscá la presencia de Dios. ¿Para qué? Para cuidarte de no caer. Cuídate de no caer. ¿Amén? Muy bien. Ese alto entonces nos lleva a reflexionar ahora en su palabra, nos lleva a ver estos ejemplos que son esa guía y esa luz. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios la nube, la manifestación física, real, y Dios te dice, no, yo estoy acá, acá te guío, a través de esta palabra te guío, esta es mi luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Antes no había lámparas LED como vemos acá en Santa Fe, que iluminaban todo el asfalto lindo. No, antes tenían una lámpara con una cadena y tenían que ir caminando a pasitos cortitos. ¿Para qué? Para no caerse,
para no desviarse. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra, para ver para dónde voy, pero también es lumbrera, ¿para qué? Para cuidado de no caer. Es nube y es columna de fuego. Entonces reflexionemos en la palabra de Dios. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Dice, mas en la multitud de consejeros, ahí está la seguridad. En otra versión dice, ahí está la sabiduría. Lo perdono. Proverbios 11:14. ¿Se dan cuenta? Entonces podemos orar después de ese sentir, podemos ver en su palabra, pero también, como vimos el domingo pasado, si tenemos comunión con Dios, vamos a tener comunión ¿con quién? Con los hermanos. Esa es la cruz de Cristo. Esa es la cruz de Cristo. Tener comunión con Dios y tener comunión con los hermanos. Entonces ahí es donde empezamos a preguntarle a hermanos Boya. Ahí es donde le empezamos a preguntar a los hermanos, esta situación, ¿qué opinás vos? ¿Qué pensás vos? Vos que sos más maduro espiritual, ¿qué me recomendás? Y ahí empezamos a ver la situación. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en la multitud, ahí es donde la multitud de consejeros, de personas sabias está hablando, personas sabias. Ahí está la sabiduría. Ahora, dice que la mayoría de ellos no agradó a Dios, por eso quedaron tendidos en el desierto. Ahora, cuando vos simplemente haces lo que querés, cuando haces lo que sentís, ¿qué va a pasar? No estás haciendo lo correcto, no cuidás tu vida espiritual, no cuidás tu relación con Dios, así que podés quedarte tendido en ese resentimiento, podés quedarte tendido en ese enojo, en esa fornicación, en esa amargura, en ese dolor, en tus criterios. Lo que yo pienso es así y punto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Entonces podés quedarte encerrado en eso y ahí es donde podés caer. Así que traigo a la mente el ejemplo y miro para no caer. ¿Está bien? Lo segundo que vemos ahí en 1 Corintios 10:6, que dice deseos anhelantes. O sea, poner adelante ese deseo. Y ahora vamos a ver. En griego quiere decir poner el corazón sobre. Eso quiere decir esta palabra del hebreo, codiciar. Es decir, anhelar por deseo o por otra manera. O sea, anhelamos algo creyendo que nos merecemos eso. Yo me merezco eso. O lo tomo de una manera equivocada y voy y lo arrebato. Esta palabra viene de dos términos que significa encima y la otra significa pasión. Pasión. ¿Cuántos son apasionados acá? Me levantan la mano tímidamente porque no saben si van a hacer algo bien o si van a pecar. Y voy a decir, son todos pecadores. Vamos. La primera palabra del 2019, tenemos que ser apasionados por Cristo. Todos teníamos que haber levantado la mano ahí y decir amén. Pero ustedes la tomaron mal. Sí, soy apasionado de otras cosas. Y ahí levantaban la mano tímidamente. Qué bárbaro, los caché. Ahora fíjense lo que dice la definición bíblica, el diccionario bíblico de esta palabra. Dice, moverse de una manera impetuosa, conmoción violenta de la mente. O sea, cuando codiciamos algo nos movemos de una manera
impetuosa, avasallamos, salimos para tomar eso como dé lugar. Y es una conmoción violenta a la mente. Quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y ahí está. Se nos vuelan los patitos de la fila. Es el deseo vehementemente de poseer o disfrutar cosas materiales sin prestar atención alguna a las leyes de Dios o a las de los hombres. Eso es codiciar. Codiciar. Por lo general siempre se codician cosas materiales y cosas que están fuera de la ley de Dios o fuera de la ley del hombre. La codicia es cuando tu mente y en tu corazón estás desesperado por querer acaparar más de lo que necesitas. Y ahí podemos entrar todos. Por eso cuando la palabra dice Dios suplirá todas nuestras necesidades. Ahora, nosotros pasamos más tiempo mirando la televisión, donde aparece el último teléfono moderno, donde aparece el auto 0 kilómetros, donde aparece determinadas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos están vendiendo? Vos necesitás eso. De hecho, ¿lo necesitamos o no? Cuando tenemos el teléfono más viejito, ¿qué pasa? Te dice, en un mes más el WhatsApp no te va a servir más en este teléfono, ¿o no? Ah, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Nos generan la necesidad de comprar uno nuevo. Y ahí es donde nos metemos en deuda, ahí es donde la tarjeta después queda el rojo vivo, ahí es donde no podemos pagar. ¿Y de qué decimos? Es que lo necesitaba. No, no lo necesitaba. Porque la necesidad, ¿saben con qué tiene que ver? La necesidad tiene que ver con cosas que yo necesito para poder vivir. Yo necesito oxígeno. Eso es algo que necesito. Yo necesito alimentarme. Eso es algo que necesito. Algunos estamos más alimentados que otros, pero bueno. Estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo. Bueno. Pero lo que yo no necesito para vivir no es una necesidad. El mundo me vende que es una necesidad. Entonces ahí es donde viene la codicia. Yo quiero eso. Y lo quiero. Y lo quiero. Entonces ahí empiezo a generar todo un mover en mi interior. ¿Para qué? Para lograr conseguirlo. Si no lo puedo conseguir por las buenas, algunos lo consiguen por las malas. O sea, eso no lo pongo así. ¿Bajo la ley de Dios o bajo la ley del hombre? No está la codicia. Entonces, Jesús lo advirtió en Lucas 12:15. Cuidado con la avaricia. Cuidado con la avaricia. La avaricia es un estadio posterior a la codicia. Lo que pasa que en el original acá tendría que ir codicia y cuando dice no codiciemos sería avaricia, porque la avaricia es un estadio anterior a la codicia. La codicia es ya cuando lo tomamos. La avaricia es cuando todavía lo tenemos en la mente. Pero Jesús advierte de esto. Ojo con la avaricia, ojo con la codicia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Ahora, pastor, ¿está mal tener abundancia de bienes? No. Porque vieron que nosotros nos vamos a dos extremos. O no tenemos plata o tenemos mucha plata. No. No está bien no tener plata. Y no sos alguien, eso es lo que está diciendo Jesús.
no es que vos sos alguien porque tenés muchos bienes. No. Vos sos hijo de Dios. No tengas o si tenés mucho. Ese no es el problema. El problema es la codicia de querer tener muchos bienes. Eso sí es un problema. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso al joven rico que le dice, bueno, andá y vende todo. ¿Por qué? Porque había codicia ahí. Estaba agarrado con uñas y dientes. ¿Y cómo se demostró? Porque dice que se fue entristecido. Como diciendo, olvidaste que voy a vender todo. No. ¿Por qué? Porque pone esa codicia sobre Cristo. ¿Se dan cuenta? Poner el corazón sobre. Eso es codicia. Eso es avaricia. Cuando nuestro corazón está por encima de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando todo el tiempo? ¿Cuánto tenemos? No llego a fin de mes, estoy cansado, estoy esto, estoy lo otro. Eso está sobre Cristo. Sobre Cristo. La codicia en el caso del pueblo de Israel era de cosas malas. ¿Qué estás codiciando? Te pregunto, ¿qué estás codiciando? ¿Qué estás poniendo por sobre Cristo? ¿Estás mirando vehementemente el auto que tiene el hermano? ¿Estás mirando codiciosamente la casa del vecino? ¿Estás moviéndote impetuosamente para sacar ventaja en algo que no te corresponde? ¿Estás codiciando, como dice Éxodo 20, la mujer de tu prójimo? ¿Estás codiciando la posición del trabajo, esa que anhelás vehementemente, que te lleva a tomar decisiones fuera de la ley de Dios? Te vuelvo a preguntar, ¿qué estás codiciando? ¿Vieron que esto es algo más normal de lo que nosotros creíamos? Algo que pasa mucho más seguido. Por eso la palabra de Dios nos vuelve a decir, ¿estás firme? Cuídate. Cuídate lo que estás viendo, cuídate lo que estás codiciando, eso que estás poniendo por encima de Cristo. Porque tal vez pueden ser cosas buenas. En el caso de Israel pueden ser cosas malas, pero en nuestro caso, como cristianos, pueden ser cosas buenas. Pastor, ¿está mal crecer en el trabajo? No. No. Pastor, ¿está mal querer recibirme en la facultad? No. Pastor, ¿está mal trabajar? No. ¿Pero eso está por encima de Cristo? Entonces ahí sí. Muchas veces queremos el trabajo, pero después no podemos venir porque estamos cansados porque trabajamos todo el día. Estamos estudiando y después no venimos o no hacemos nuestros devocionales. ¿Por qué? Porque tengo que estudiar y tengo que rendir. Y el profesor no me perdona, es la fecha y la fecha. Entonces empezamos a codiciar cosas que pueden ser buenas y las empezamos a justificar. Y ahí es donde sentimos de parte de Dios. Y nos movemos según nuestro corazón. Y nuestro corazón está por encima de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces eso nos puede llevar a lugares equivocados. Ahora, ¿saben lo que codiciaba el pueblo de Israel? Vamos a Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, versículos 4 al 6. Y la gente extranjera, subraye y la gente extranjera, subráyelo. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo
Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué codiciaba el pueblo de Israel? Carne. ¿A quién le gusta el asadito? Levante la mano con José. Carne. Ay, queremos carne. ¿No? El pueblo de Israel codiciaba carne. Ahora, fíjense, versículo 5 dice, nos acordamos del pescado que comimos en Egipto. El pescadito frito, el pescadito a la parrilla. Y ellos estaban, carne, pescado. Y esto está buenísimo. Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto de balde. ¿Sabe qué quiere decir de balde? Que lo comían gratis. Gratis. Dice, de los pepinos. De los melones. De los puerros. De las cebollas. Y ahí nos empezamos a reír y decimos, dale, ¿en serio? De los ajos. Se acordaban del ajo. Estás en el medio del desierto y vos, el ajo, el ajo. ¿No? Miremos de estar firme y no caer, ¿eh? Miren todo lo que pensaba y dice, y ahora nuestra alma se seca. ¿Saben qué significa ahora nuestra alma se seca? Está muriendo. Está muriendo, eso es lo que significa. Y ahora nos morimos acá en el desierto. Porque no comemos ajo, porque no comemos melones, porque no comemos puerro. Dice, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El maná era la comida que Dios les enviaba. Imagínense la bendición de Dios. Dios te está dando una bendición en tus manos y vos estás pensando en las cosas del pasado. ¿Se dan cuenta? Codiciar a veces es mucho más normal de lo que nosotros creemos. Dios nos rescata. Dios entrega a su Hijo, da su vida por nosotros, nos da una vida nueva. Ahora nos da el Espíritu Santo, nos dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes que ojo no vio. Y vos estás, mi televisión vieja, mi autito viejo. Estamos así muchas veces, pensando en el pasado. Pensando en aquella situación en la que Dios nos sacó. Los israelitas codiciaron comida, carne. ¿Por qué? Porque estaban cansados del maná, estaban cansados de la bendición de Dios. Muchas veces entramos en codicia porque estamos escuchando a personas de afuera. Por eso les hice subrayar esos extranjeros. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto, muchos egipcios fueron con ellos. Y a medida que ellos iban avanzando, otros se iban acoplando. ¿Y sabe quién empezó a decir, che, pero antes estábamos mejor? Che, pero antes teníamos ajo. Antes teníamos esto, antes teníamos lo otro. El pueblo extranjero. Ojo con lo que escuchamos, ojo a quién le prestamos nuestros oídos para que nos guíe, para que nos aconseje. Ojo con mezclarnos con la gente del mundo. Ojo, porque cuando empezamos a escuchar a estas personas, estos infiltrados, estos agentes encubiertos de Satanás, le puse yo. Son agentes encubiertos de Satanás que pueden estar dentro de la iglesia. Cuando uno ve lo que hacen los satanistas, dice que preparan a 2 personas para meter en cada iglesia. ¿Para qué? Para hablarte nada más.
para decirte como Satanás le dijo a Eva, ¿así que Dios dijo eso? Ajá. ¿Y nosotros qué hacemos? Escuchamos. Ojo con escuchar serpientes. No me refiero a las suegras. Ojo con escuchar a estos extranjeros. Ojo. Acuérdense, Pedro, por ejemplo. Pedro era íntimo de Jesús. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús antes de morir? Señor, que no te acontezca eso. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vete de acá, Satanás. Se podía haber enojado Pedro, ¿no? ¿Cómo reaccionarían si yo les digo a algunos, vete de acá, Satanás? El pastor me dijo. Así fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Y 5 minutos antes que le había dicho, Pedro, vos tenés la revelación de Dios. Eso solo Dios te lo pudo haber dicho. Vamos. 5 minutos después, vete de acá, Satanás. Dale. Ahora eso fue antes de tener el Espíritu Santo. Antes de tener el Espíritu Santo. Entonces, ojo con lo que escuchamos. Ojo a quién le prestamos nuestros oídos para que nos aconseje. Ojo qué es lo que estamos viendo, de qué nos llenamos. Ustedes saben que las novelas, mi señora me dice, no se dice más novela, ahora se dicen series. Bueno, las novelas estaban preparadas ¿para qué? Para transformarle la mente a las mujeres. Esas mujeres que estaban todo el día en la casa, eso era antes. Hoy trabajamos los dos, la mujer y el hombre, pero antes la mujer limpiaba y después ¿qué se ponía? La novelita. La novelita de las 3 de la tarde, de las 4. ¿No? Ay, me hacen todos los que no... ¿Se acuerdan de Shakira cuando era pobre y terminaba siendo la dueña de todo? Vamos. Talía, ¿y yo qué dije? Caíste. Pecadora, caíste, ¿viste? Talía, Shakira, bueno, son las de vale, qué sé yo. Bueno. ¿Y eso era para qué? Para llenar las mentes de esas mujeres. ¿Y qué pasaba? Entonces después las mujeres empiezan, es verdad, ¿qué hago yo con este? Porque se empezaron a llenar, empezaron a escuchar a estos extranjeros. ¿Y qué pasa? Empezamos ahora a quejarnos, empezamos ahora a anhelar, a codiciar lo que teníamos. Cuando vos escuchás y te mezclás con esos pensamientos, esas personas que te están poniendo una semilla de disconformidad, empezás a decir, es verdad, yo no estoy tan bien como creo. Empiezan a meterte una semilla que va creciendo. La codicia hace que dejes de ver hacia donde Dios te lleva para empezar a ver a donde vos querés ir. Yo necesito eso. Yo necesito tal cosa. Ahora lo necesito. La codicia hace que dejes de ver la bendición que fue que Dios te sacó de esos lugares de esclavitud. ¿Para qué? Para volver a meterte en otra esclavitud. La codicia hace que te olvides lo mal que estabas y dejas de ver la bendición que tenés hoy en tus manos. Y empezás a anhelar lo viejo. La codicia hace que busques esas cosas de la manera equivocada y empezás a hacer cosas no importando si dañás tu cuerpo, si dañás a tu familia o si dañás tu propia vida. ¿Para qué? Para obtener eso que anhelás en tu corazón. Todo eso hace la codicia. La codicia es destructiva y eso destruyó al pueblo de Israel. La codicia fue lo que los destruyó. Y fíjense, Números 11, 31 y 34, dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento,
un día de camino a un lado y un día de camino al otro. O sea, 35 kilómetros para un lado y 35 kilómetros para otro, llenos de codornices. Y dice, y un día, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra, 1 metro aproximadamente. 35 kilómetros, 1 metro de codornices, 35 kilómetros, 1 metro de codornices, así. ¿Querés carne? Tomá, tenés carne. Así pasó. Ahora fíjense, versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. O sea, no durmieron 2 días enteros para juntar las codornices. Eso es lo que está diciendo. Dice, el que menos recogió 10 montones. Montones es montones. Dice, y las tendieron para sí, a lo largo, alrededor del campamento. Dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuera masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibot, Kibot Catabá, que quiere decir tumba de los codiciosos, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Ahora, ¿estaba mal la carne? No. El problema no era la carne. El problema era que cuando Dios les manda la carne, yo me imagino que ahí fue una masacre. Fue una masacre. Se tiraban ¿para qué? Para juntar sus montones. Empezaron a juntar y empezaron a llenarse de codornices. Y dice que se cree que hasta las comían crudas, las comían sin limpiarlas. Y ahí es donde dice que todavía no las terminaron de masticar, que Dios dijo, esto es un desastre. Esto es un desastre. Y ahí se encendió la ira de Jehová. Ellos querían carne, estaban en el desierto, tenían la bendición que Dios les daba todos los días. ¿Se acuerdan cuando Dios les va a dar el maná? Le dice, muchachos, no guarden el maná, no pierdan tiempo en guardar el maná, porque yo se lo voy a dar todos los días. No pierdan tiempo, no pierdas lugar en guardar algo que se te va a poner feo. No lo hagas, confía en mí. Comé todo lo que vos quieras. Y ya está, seguí camino. No pierdas tiempo en eso. Por eso se dan cuenta que muchas veces nosotros codiciamos algo que es bueno, pero ¿qué pasa? Ahí es donde empezamos a acaparar. Y ahí es donde Dios me bendice con un trabajo, pero no puedo dejar de trabajar. Ahí es donde tengo la posibilidad de estudiar en esta República Argentina, pero no puedo dejar de estudiar. Y ahí es donde empiezo a codiciar, quiero acumular. Quiero todo ya y para mí. El pueblo de Israel no le importó el que tenía al lado. Por eso dice, juntaron para sí. No me interesa lo que vos te pase. No importa las viudas que están al lado. No importa el huérfano que está al lado. Yo junto para mí. Como yo y como ya. No va a ser cosa que después no tenga. Eso es lo que el pueblo de Israel le estaba diciendo a Dios. No solo me cansé de tu bendición, sino que ahora, como me bendecís con algo nuevo, tengo miedo que no me bendigas más. Entonces, la guardo. Y Dios trajo carne y dice que 35 kilómetros para un lado y 35 kilómetros para el otro. Pero cuando dio eso, la ira de Dios se encendió. ¿Por qué? Porque era tanta la desesperación, tanta el querer agarrarlo todo, comer primero ellos, sin importarle los demás, que eso encendió la ira de Dios. Eso es codicia, cuando vos solo te preocupás por vos mismo
No te importa tu mujer, no te importa tu marido, no te importa tus hijos, no te importa el hermano, no te importa la hermana. Yo solo pienso en mí, no me importa nadie. Tengamos cuidado con la codicia, Y por último, cuídate del desánimo, Números 21, 4 y 5. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó otra vez. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y le dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, fíjense, tiene fastidio de este pan tan liviano, de esta bendición. Ya tengo fastidio. ¿Saben qué significa fastidio? Estoy harto que me bendiga siempre de la misma manera. Estoy harto. ¿Y por qué pasó esto? Señor, estamos hartos de lo que nos diste. Y cuenta que cuando se desesperaron por juntar y por almacenar, ellos tenían que confiar en Dios. Y sin embargo, no confiaron. ¿Por qué? Porque estaban hartos de lo que Dios les había dado. De esa respuesta tan maravillosa de Dios, como es una bendición, como es el alimento de cada día, y sin embargo nos hartamos. Ahora, ¿podés pensar que estoy harto del trabajo que me diste? Señor, estoy harto de este trabajo. Me fastidia ir a la facultad todos los días. Me fastidia estudiar virtualmente. Me fastidia estudiar. Estoy harto del cuerpo que me diste. No me gusta cómo se ve. Estoy harto del país donde nací o del país al cual me hiciste ir. Estoy harto. Estoy cansado de los hijos que me diste. Estoy cansado, estoy harto, Señor. Y cuando decimos los hijos son una bendición, muchas veces no lo ponemos como signo de interrogación. Los hijos son una bendición, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hartos. Nos fastidia las bendiciones de Dios. Nos cansan. Estoy harto de ese auto viejo que me diste. Antes tenía que ir en bondi, pero ahora estoy harto de este autito viejo. Antes no tenía ninguno. Y ahora que tengo uno, estoy harto. ¿Por qué? Quiero uno nuevo. Estoy fastidiado del pan liviano que me diste. Quiero carne. Quiero otra cosa, Señor. Te pregunto, ¿cuál es la bendición que Dios te dio, pero estás codiciando otra cosa? ¿Qué es lo que Dios te dio, que hoy estás harto de tenerlo? ¿Qué es lo que Dios te dio que hoy estás mirando otras cosas? ¿Qué es lo que Dios te dio que hoy estás escuchando otras voces? ¿Por qué en vez de uno de 50 no te agarrás dos de 25? Y empezás a decir, y sí, estoy harto de la mujer que me diste. Estoy harto del hombre que me diste. Estoy cansado de estar siempre en el mismo lugar. Estoy cansado de este país. Ayer decían, ¿cómo puede ser que misioneros que vinieron de Estados Unidos para traer el Evangelio acá, para predicar el Evangelio, y esas personas que reciben a Cristo se van a Estados Unidos para vivir mejor? ¿Cómo puede ser? Porque estoy harto de este país. Estoy harto, Señor.
estoy harto, quiero otra cosa. ¿Cuál es el pan liviano del que te estás quejando? ¿Cuál es el pan liviano? Una de las peores cosas en la vida es ser un desagradecido. Cuando sos un desagradecido es porque estuviste mezclándote con gente extranjera. Estuviste mezclándote con gente extranjera. Con el espíritu equivocado. Y eso lo único que hace es desanimarnos. Sacarnos el ánimo, quiere decir. Empezar a desfallecer. Y ahí es donde empezamos a sentir ese agotamiento. Empezamos a sentir que ya no pertenezco a este lugar. Empezamos a sentir que es mejor estar en otro lado. Porque empezamos a escuchar voces y a mezclarnos con personas con espíritus equivocados. Tengamos cuidado, iglesia. ¿Estás desesperado por obtener algo? ¿Estás desesperado por obtener a alguien? ¿Estás desesperado por obtener eso? Y tal vez pensás, porque sin eso no soy nadie. Tal vez pensás, sin eso no soy feliz. Si no tengo eso, no soy nada. No soy alguien. No tengo un nombre. No tengo una reputación. Entonces necesito tener un nivel de vida para ser alguien. Y Dios dice, vos ya sos hijo, vos ya sos hija. Escuchame a mí, recibí las bendiciones y yo te voy a prosperar en todo. No escuches a gente extranjera, no te mezcles con personas con espíritus equivocados. Todo lo que soy y todo lo que tengo es por pura gracia de Dios. Cuando corro mis ojos de Jesús, cuando saco la mirada de la nube y empiezo a mirar el mundo, ¿qué va a pasar? Ahí es donde empiezo a decir, yo merezco vivir mejor. Yo no merezco esta situación. Yo merezco un auto nuevo, yo merezco un puesto mejor. Y ahí la codicia te hizo olvidar que Cristo es el que te completa, que con Cristo vos tenés el gozo cumplido, completo quiere decir. No necesitas otras cosas. Lo único que necesitas es depender de Dios. Pero tenemos la mente tan llena de cosas de este mundo que tenemos ahora que empezar a los caminos originales, al diseño original de Dios. Y la única manera de hacerlo es depender pura y exclusivamente de Él, en una comunión viva y en una santidad completa. Es la única manera de empezar a pensar ahora como piensa Cristo. Ya no soy yo, ahora es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo único que necesito es a Cristo. Es lo único. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Quiero que puedas entender que tu felicidad no depende de esas cosas materiales. Tu felicidad no depende de la cantidad de cosas materiales. Tu felicidad no depende si estás soltero o estás casado. Tu felicidad no depende si tenés un cierto trabajo o no. Tu felicidad depende de tu relación con Dios. Eso es lo único que a vos te va a llenar de gozo. Es la única manera que vas a poder tener vida abundante. Si no, no la vas a sentir esa vida abundante y vas a querer buscar cosas que este mundo te va a ofrecer.
Pero las cosas de este mundo lo único que hacen es esclavizarte de vuelta al pasado. Yo te pregunto, ¿cómo está tu tarjeta de crédito? ¿Está en rojo? ¿Cómo estás con los impuestos? ¿Estás al día? Porque tal vez esa necesidad de este mundo hizo que te empieces a endeudar. Y hoy esas cosas que tenemos que hacer no las estamos haciendo. Ahí es donde dejamos de tener los devocionales. ¿Por qué? Porque estamos cansados. Ahí es donde dejamos de venir el domingo, porque es el único día, pastor, que me puedo levantar tarde. Es el único día que puedo estar con la familia. Pero ¿y la bendición de Dios? ¿Estás harto de la bendición de Dios? ¿Ya te olvidaste de dónde Dios te sacó? ¿Que querés volver ahí? Porque déjame decirte que cuando dejás de tener esa comunión, ahí es donde empezás a volver lentamente a ese pasado. Empezás lentamente a esclavizarte de vuelta. Te pregunto, ¿a quién estás escuchando? ¿A qué infiltrado de Satanás estás escuchando? ¿A qué extranjero estás escuchando? Que hoy estás desanimado, que hoy podés ver que no tenés el gozo completo, porque siempre estás viendo lo que falta. Sí, pastor, hoy sé que tengo salvación, pero ¿sabe qué? Tengo la heladera vacía. Sí, pastor, ¿sabe qué? Como decía la hermana, se me quemó la casa. Pero ¿saben qué? Para eso estamos en un cuerpo. Para eso somos comunidad. No para acaparar cosas para nosotros. Sino para tener un corazón misericordioso, para darle gracias a Dios de lo que tenemos y de que esa bendición Dios me la da para que pueda bendecir a otro. ¿Por qué? Porque si no se me va a pudrir, no me va a servir de nada. Hermanos, dejemos de mirar nuestro ombligo para poder ver la nube. Para poder ver al otro, para poder ver su necesidad. No cometamos los mismos errores que Israel. Ejemplo tenemos. No seamos codiciosos. No escuchemos a gente extranjera. ¿Por qué? Porque nos vamos a desanimar. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta que estamos desanimados? Cuando empezamos a quejarnos con Dios, cuando empezamos a quejarnos de esas bendiciones, cuando empezamos a quejarnos del hermano, del pastor, del vecino, del municipio, de la provincia, de la Argentina, cuando empezamos a quejarnos de todo, es porque tenemos un desánimo tremendo. No fuimos llamados a contender. Fuimos llamados a amar. Y la única manera que vamos a poder amar al otro con ese amor ágape es teniendo una relación con Dios.
Esa es la única manera que vamos a poder amar al hermano, amar al necesitado. Ahí es donde vamos a poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto. Para vivir una vida abundante, tengo que tener una muerte abundante. Tengo que estar muerto, no puede haber vida. Tengo que estar absolutamente muerto a mí. Y ahí es donde voy a vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora ya no vivo yo. Ya no es lo que a mí me gusta. Ya no es lo que siento. Ya no es lo que me parece. Ahora vivo por la fe de Cristo Jesús. Esa es la única manera que vamos a poder decir, ahora tengo la mente de Jesús, pienso como Jesús, acciono como la Biblia dice, empiezo a vivir la Biblia, ya siento como siente la Biblia, empiezo a sentir como siente Dios. Eso es misericordia. Dejar de ver mi ombligo para ver el corazón del otro. Ahí es donde voy a estar firme. Y ahí es donde me voy a cuidar de no caer. Cuando tengo una relación con Cristo viva. Cuando me guío y me manejo por certezas, no por sentimientos, no por emociones. Esa es la única manera que vamos a tener una plena seguridad de que estamos firmes, pero también la plena seguridad de cuidarnos de no caer, porque no vamos a querer caer, porque tenemos temor de Dios, porque lo queremos agradar, porque queremos tener esa vida abundante, no queremos tener una vida mediocre, una vida que llegue a fin de mes arañando, pero arañando las cosas espirituales, no las materiales, las espirituales. Esa es la única manera que nos vamos a manejar por certezas. Es donde vamos a estar convencidos, vencidos con la palabra de Dios, vencidos con el Espíritu Santo, vencidos en nuestra relación con Dios. Y ya no vivimos nosotros. Ahora es Cristo el que vive en nosotros. Y somos guiados por el Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a vivir bajo la nube. Ahí es donde la luz nos va a alumbrar el camino. Ahí es donde vamos a poder accionar en fe. Y vamos a dar pasos de fe. Ahí es donde vamos a traer a la mente esos ejemplos que están en la palabra de Dios. Ahí es donde nos vamos a cuidar de la codicia. Y ahí es donde vamos a ser cristianos felices, cristianos bienaventurados, cristianos que cuando la gente nos vea digan, yo quiero eso que tenés. Y uno pueda decir, pero ¿qué querés? ¿La casa está fea donde vivo? No, no. ¿El auto ese feo que tengo? No, no. Yo quiero eso que tenés en tu corazón. Quiero tener ese gozo. Que a pesar de tener un auto viejo, vos estás gozoso. Que a pesar de que el auto se te rompe una y otra vez, vos te levantás y te tomás el bondi y llegás. Que a pesar de trabajar 8 horas arduamente, vos ponés a Dios en primer lugar y te levantás temprano para buscarlo y te acostás tarde para buscarlo. Y cuando te pido un consejo, me aconsejás bíblicamente. Cuando vemos los noticieros, que todo cada vez está peor, vos siempre tenés una palabra de esperanza, siempre tenés una palabra de ánimo.
Padre, en el nombre de Jesús. Señor, acá hay un pueblo humillado en tu presencia. Señor, recibiendo la voz de tu Espíritu Santo, amonestándonos, exhortándonos. Señor, para encauzarnos nuevamente. Señor, porque hoy sabemos, Señor, que vos hoy lo llenás todo. Que vos viniste a este mundo para traer vida y vida en abundancia. No para que estemos atrás de cosas materiales. No para que estemos atrás de peleas innecesarias, de discusiones pavas. Vos viniste a traer vida y vida en abundancia. Por eso, Espíritu Santo, yo te ruego que hables a nuestros corazones. Padre, que esta palabra sea un antes y un después en nuestras vidas. Señor, que nos podamos levantar, Señor, como esos atalayas, porque tenemos la mirada puesta en la nube, tenemos la mirada puesta, Señor, en tu palabra. Señor, tu palabra es una lumbrera a nuestro camino, que nos guía, que nos instruye, Padre, que nos lleva a esos lugares donde hay abundancia. Señor, donde vos traés codornices, pero en vez de estar pensando en nosotros, las compartimos y al otro día hay más codornices. Y cuando las compartimos, al otro día hay más codornices, porque vos suplís todas nuestras necesidades según tus riquezas. Y sabemos, Señor, que vos sos un Dios de amor. Sabemos que sos un Dios misericordioso, que da con medida rebosada, que nos saca de lugares de lodo cenagoso, pero que nos pone en lugares celestiales con Cristo Jesús. Padre, hoy entendemos que estamos sentados con Cristo Jesús. Pero ese lugar donde vos hoy estás sentado, déjame decirte, no es una reposera. Esos lugares es para que gobiernes, para que ahora gobiernes tu cuerpo, para que ahora gobiernes tu mente, para que ahora gobiernes tu mano, para que ahora gobiernes a dónde caminás, para que ahora gobiernes qué pensar, para que ahora gobiernes qué clase de amistades querés. Porque con Cristo estás juntamente crucificado y ya no vivís vos. Ahora vive Cristo en vos y ahora estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Para que seas cabeza y no cola. Para que seas ese gobernante que Dios quiere que seas. Ese gobernante maduro, ese gobernante que hable con autoridad, ese gobernante que dirija, no que se deje guiar por el mundo, no que se deje guiar por la codicia, no que se deje guiar por el desánimo. Ese gobernante ahora sabe cómo gobernar, porque gobierna como un rey. Gobierna ahora como ese rey que sos, te dice el Señor. Porque ahora sos rey y sacerdote. Sos rey para gobernar y sos sacerdote para entrar a la presencia de Dios confiadamente, para tener esa relación íntima con tu Padre. Para tener esa relación íntima ahora con el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
pensamientos se rinden ante tu autoridad. Al príncipe de paz, tú lo llenas todo. Llena, Señor, las vidas de estas personas. Llena tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Tú eres el centro del universo, te adora. Tú lo ordenas todo. Tú lo ordenas todo. Jesús ahora como el centro de tu vida. Ponelo ahora a Cristo por encima de tu corazón. Ponelo a Cristo ahora como el centro de tus pensamientos. Tú eres el centro. Para que ahora Él empiece a gobernar tu vida. El universo te adora. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, este pueblo humillado te ruega, en el nombre de Jesús, Señor, que toda altivez de corazón ahora sea derribada en el nombre poderoso de Jesús. Que toda cosa, Señor, que se haya puesto por encima tuyo ahora, Señor, vos la traigas a memoria, Señor, y que pueda ser puesta a tus pies, Jesús, para que tu Espíritu Santo ahora esté quemando con fuego. Señor, esa nube de fuego ahora descienda sobre nuestras vidas, quemando todo argumento que se haya levantado, Señor, bajo una necesidad falsa, bajo una necesidad de este mundo, Señor, bajo la necesidad de depender de algo o de alguien. Señor, que ese fuego consumidor ahora descienda, Señor, sobre la vida de mis hermanos. Padre, que estés derribando todo altar que se haya levantado, Señor, en las vidas de mis hermanos. Padre, todo ídolo que se haya levantado, todo Dios que se haya levantado, Dios que no habla, Dios material, Dios ahora en el nombre de Jesús, que sea derribado por el poder de tu Espíritu Santo. Padre, vos cargaste todas nuestras dolencias, cargaste todo, Señor, para que vos reines en nuestras vidas. Señor, vos sos un Dios celoso, un Dios que quiere estar en el centro de nuestras vidas. Padre, por eso ahora, Señor, te queremos poner como centro. Queremos decirte que vos sos todo para nosotros.
Padre, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que el bautismo de tu Espíritu Santo ahora descienda sobre las vidas. Señor, que puedan recibir tu llenura. Padre, que ese fuego, Señor, ese fuego consumidor haya arrastrado todo y que el agua del bautismo ahora, Padre, llene las vidas. Señor, llene, que sane ahora, Señor, que sane ahora toda dolencia, que sane todo argumento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.